Esta canción Por Amor del maestro Rafael Solano, que celebró 50 años de haber sido compuesta, interpretado por el dúo Rosa, que integran Stephanie Ortega, soprano, y Lena Kohlmeyer, que está en el piano. Este Por Amor está dedicado al maestro Brígido Peguero y también a las mariposas monarcas de California, que están en peligro de extinción. En México tengo entendido, profesor, que hay un gran mariposario, es decir, un espacio destinado para ellas. Sí, Y son millones, incluso sí. Ha crecido mucho, crece el turismo en las últimas 3 décadas para visitar ese mariposario, que es una cosa impresionante. Yo vi Claro, fotografías. es una gran Y bellísimo, atracción. sí. En muchos países existen mariposarios. Aquí en el Jardín Botánico tenemos uno, no tan grande, pero Y hay monarcas. es muy visitado. Y hay monarcas en el de aquí. No tenemos ahora mismo, pero Sí. hay muchas especies. Sí. Y claro, hay monarcas en el país. En el país, Claro, sí. claro. Yo las cazaba. Claro que sí. Y de hecho, Cuando Dios en andaba el por el mundo, mariposario yo había, cazaba sí. mariposas. Hace mucho, profesor. Pues Sí, el sí. profesor Brígido Peguero, científico, botánico, este gran dominicano, ha identificado una nueva especie y la llamó Pimenta versiliae, en honor a su madre. ¿Lo dije bien, maestro? Pimenta versiliae. Pimenta. Bueno, en latín se dice versilie. Versilie, exacto. ¿Por qué se nombran así? Es la forma. ¿En latín? Sí, es la forma Ah, en de latín. nombrar en latín. Por ejemplo, en este caso, Versilia, era mi madre, entonces se pone la terminación E. En algún caso se ponen aurum. Ah, Versilia es por su madre. Sí, por mi madre. Sí. Exacto. Por ejemplo, uno siempre lee cuando estaba en el liceo, en el colegio, que elefante, Elephantus bormisaes, qué sé yo. Sí, son las terminaciones. Salamanqueja, por ejemplo. Tiene un nombre científico en latín, la salamanqueja. Sí, ¿Lo tiene? Sí, igual que los lagartos. Igual, y demás, exactamente. La Sí. salamanqueja pertenece a los lagartos. A veces uno... Aquí hay varios géneros de lagartos. Claro. Sí. Mire, ¿y cómo fue ese proceso de investigación que lo lleva a descubrir esta especie? Está aquí, mire, la tenemos en pantalla, ¿no? La tenemos, sí. Sí, ahí. Tenemos ¿Cómo fue? imágenes. ¿Cómo empieza el proceso de investigación y el interés del científico, ¿no? Sí. Por esta especie? Bueno, en primer lugar, estas plantas pertenecen a la familia Myrtaceae, que se escribe Myrtaceae. Myrtaceae. Que es la misma familia de la pimenta, pimenta dioica, que es la malagueta, del clavo dulce, de los eucaliptus, ¿Y de la pimientica negra esa que uno... no. De esa no? No, esa es otro género, Piperácea, de esa Ah. familia del guayuyo. Cuando hablamos de pimenta nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la malagueta, que es nativa de Jamaica. Sí. Entonces, como le decía, los eucaliptos, los clavos dulces, la guayaba, todos esos son de esa familia. Esta planta... Y que, por cierto, entre paréntesis, tiene muchísimas propiedades. Claro, para la salud, esas. claro, Sí, medicinales y aromáticas. Sí. Esta planta, este árbol, es familia muy cercano del berrón, que es de donde se extrae el berrón comercial. O sea que tiene un olor como... Sí, mucho olor. Mucho olor. Esta está próxima al berrón y a las llamadas osúas o canelilla. Entre ellas la canelilla de Oviedo, que es la más comercial. La más comercial, aquí en Haití, incluso muy ya linda, usted muy puede linda, encontrar en Estados Unidos y en otras partes, pero Sí. hay muchas plantas de estas aromáticas muy parecidas. Entonces, esta es, digamos, como un intermedio entre el berrón y la osúa del este, porque está la osúa del noroeste, que es otra. Son plantas muy aromáticas todas y muy usadas para la gripe, para diferentes Incluso esta planta, y como aromática, incluso esta. Sí. Lo que pasa es que al ser tan parecida botánicamente a las otras dos, probablemente había pasado como solapada. Se pensaba que era una de las otras, sobre todo la osúa de nosotros, la del este, como decimos. Entonces, esta planta fue colectada por primera vez en Cabo Samaná y en Cabo Cabrón. De ahí, por botánicos dominicanos. Por nosotros, sí, por los botánicos dominicanos, por botánicos del Jardín Botánico Nacional. En este caso, Alberto Veloz y Brígido Peguero, colectamos esa planta aquella vez. El botánico lo dirige mi querido amigo,
Don Ricardo García. Ricardo García, Sí, 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 sí. botánico. Botánico. Botánico Sí, de sí, primera sí. fila. Sí, sí, sí. Entonces, tomamos unas cuantas semillitas porque no produce una gran cantidad de semillas siempre, sino que entonces esas incluso las sembramos, las germinamos y las pusimos a crecer. Desde el inicio nos dimos cuenta que no era ni una ni la otra, ni era osuga ni era berrón, pero ¿cuál es? Entonces, para nombrar una planta y decir que es nueva para la ciencia, se lleva todo un proceso. Un proceso. Incluso en muchos casos hay que ponerlas a crecer. Cuando usted pone a crecer una orquídea, como se acostumbra mucho, el doctor Donald lo hacía, Sí. el proceso es más corto porque es una hierba, su ciclo de vida es corto. Pero este árbol, ya imagínense, la primera colecta fue en los 90, hace más de 20 años. Más de 20 años, sí. Y entonces usted tiene que saber si esa planta es realmente nueva. Usted tiene que conocer todo lo que existe en el país con relación a ese género. Y además ver si en el Caribe, si en otra parte del mundo existe esta planta. No se aventura uno a decir, bueno, esta planta es nueva porque a mí me parece nueva. Hay un protocolo. Hay un protocolo, lo único es que ya al día de hoy el mundo se ha vuelto pequeño y entonces todos los investigadores de alguna manera están conectados. Estamos conectados. Sí. En otro tiempo sucede que incluso investigadores describían plantas con nombres diferentes, siendo lo mismo, porque estábamos aislados y no sabíamos que se estaba trabajando ahora. Fácilmente buscamos los especialistas, como en este caso, 2 especialistas del Reino Unido, de Kew, o sea, de los jardines botánicos, que reales, son validados por una organización. Y son validados, ¿sí? Estas personas que reúnen a los botánicos del mundo. Exactamente, tienen que ser validadas por organizaciones y por grupos de especialistas de esa familia o de planta en general. Y entonces comenzamos a hacer todos los estudios pertinentes y se hicieron estudios de ADN y se certificó que ciertamente se trataba de una especie nueva en la República Dominicana. ¿Qué significa eso para la República Dominicana? El impacto. Es un impacto, digamos, muy bueno. Ahorita sale un artículo en la revista Science. Sí, porque usted sabe que, por ejemplo, la BBC no publica cualquier cosa, digamos. Y lo publicó. Pero no solo ahí fue que me enteré, profesor. Sino que publicó 13 plantas de cientos en las cuales Kew había trabajado. Entonces hay 13 plantas como emblemáticas. Hay una de Bolivia. Como la planta más importante. Sí, porque de esas 13 hay 3 de América Latina. Exactamente. 2 de Bolivia y esta de República Dominicana. De tal manera que el Jardín Botánico y el país ahora mismo está en el mundo. Y podemos ir a verla, el Jardín Botánico, la planta, ¿no? Sí, podemos. Está allá. Obviamente, podemos verla. Sí, allá la tenemos. Bueno, pero nosotros tenemos mucho que celebrar, entonces, los científicos botánicos dominicanos. Yo pienso que sí, incluso en los últimos años se han hecho muchos descubrimientos importantes de plantas. Nosotros publicamos la revista científica Moscozoa, que es el órgano del Jardín Botánico Nacional, y casi en todos los números viene al menos una planta nueva, un descubrimiento. Un descubrimiento. Fíjese, cuando el doctor Lioyer escribió la flora de la República Dominicana, de la española en este caso, dijo que había un número más o menos fijo y que probablemente eso no iba a cambiar, porque si eventualmente aparecía alguna planta nueva, entonces eso podía compensar con algunas que pasan a la sinonimia, por lo que yo le decía ahorita. ¿Qué quiere decir sinonimia? Es sinónimo. Sin nombre. O sea, hay nombres que pueden ser para la misma planta, pero hechos por botánicos diferentes, descritas, como les decía, por botánicos diferentes, nombradas diferentes, pero corresponde a la misma planta. Entonces, lo que le quiero decir es que él habló de 5.600 especies de plantas vasculares, de plantas que florecen, de plantas, como se decía antes, superiores. Sin embargo, ya vamos por más de 6.000, el último conteo que hicimos. O sea, en una isla pequeña, en un país pequeño, siempre están apareciendo plantas nuevas. Sí. Entonces, eso quiere decir Europa, por ejemplo. Sí, exactamente. Profesor, qué importante en este punto, permítame interrumpirlo ahí. Se habla de la destrucción del planeta, ¿no? Se habla del daño y del impacto que las emisiones de carbono, que las grandes industrias le hacen a la capa de ozono. Eso impacta en las plantas también.
sí. Entonces, al surgir nuevas especies, quiere decir que la misma naturaleza tiene una actitud resiliente. Bueno, la naturaleza por sí tiene resiliencia, pero con estas plantas no es que aparecen de la noche a la mañana. El proceso de especiación, de formación de especies, es milenario, quizás millonario. En nuestras islas, por ejemplo, la aparición de nuevas especies es más frecuente, es decir, hay más endemismos, es decir, más plantas que solamente crecen de manera natural en un espacio por el aislamiento que hay con respecto a las masas continentales de tierra. Entonces, por eso usted ve que las islas tienden a ser muy diversas en plantas exclusivas. Sí, sí. Nosotros tenemos más del 34% de plantas endémicas, es decir, exclusivas, de la española en este caso, 34. más de Más de 34%, 34.1%, pero siempre estamos descubriendo plantas nuevas, por lo que aumenta un poco. Cuba tiene alrededor del 45% y ya las otras islas mayores tienen un porcentaje más bajo, pero también ricas relativamente en plantas endémicas exclusivas Claro. de estos territorios. Claro, claro. Y eso tiene mucho que ver con el clima. Eso tiene Hay muchas variantes. Hay variantes. Clima, luz, el agua. sustrato, Sí. es decir, la tierra, porque por ejemplo, Ahora, fíjense una cosa. nuestra isla es, tiene, ¿cómo le dicen los botánicos y los conservadores del medio ambiente y los defensores del planeta, los ecologistas militantes? Sí, sí, los Tiene conservacionistas. microclimas y microespecies, así se llama, ¿no? Microclimas. 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 ¿Qué quiere decir? O Varios, ecoclimas. O ecoclimas. Ajá. Por ejemplo, en Constanza bajó muchísimo la temperatura en diciembre. Exactamente. ¿Qué? Entonces, Bajó tanto que fue titular de periódico. esa es una de las Y razones. ahí hay plantas que tienen que ver con ese clima. Esa es una de las razones de que nosotros tengamos una variedad tan grande de plantas. Mire, tenemos, por ejemplo, en el lago Enriquillo, la isla Cabritos, 44 metros, 40, 44 metros bajo el nivel del mar. Incluso se ha llamado una isla bajo el mar. Pero tenemos las altitudes más altas del Caribe, más de 3.100 metros en el Pico Duarte. Entonces hay muchos pisos altitudinales. Hay plantas que tienen una amplia distribución altitudinal. Por ejemplo, usted la puede encontrar en la costa y la puede encontrar a 1.000 metros, 1.500 metros, 2.000 metros. Claro. Solo que para una persona no botánica no se le parece la planta, claro, porque es lo que yo haría. Si voy al Pico Duarte, me pongo mi abrigo, cuando estoy aquí me pongo una ropa más ligera y entonces parece otra cosa, pero para un botánico puede ser la misma planta. No obstante, hay plantas que son muy restringidas en su distribución. Por ejemplo, nada más crecen hasta los 500 metros de altitud, es decir, sobre el nivel del mar. Otras llegan a 1.000 y algunas no pasan de 100 metros. Son plantas costeras. Plantas. Entonces, lo otro es el tipo de ambiente que usted decía, no solamente la altitud, no solamente los pisos climáticos, sino que nosotros tenemos, por ejemplo, roca de caliza. Tenemos roca de serpentinita, que es un tipo de roca especializada que podemos verla, por ejemplo, para los que pasamos hacia el Cibao por el kilómetro 32, esa roca azulosa, azulosa que se ve ahí, o en Villamella, en Sierra Prieta de Villamella. Ahí crecen plantas exclusivas. En la República Dominicana, por ejemplo, hemos hecho un inventario de unas 46 plantas exclusivas de serpentina. Incluso ahí en Sierra Prieta crece una planta que fue dedicada al doctor Jiménez, doctor José de Jesús Jiménez Almonte de Santiago, que solamente crece en Sierra Prieta. Exactamente. En ese pequeño espacio, por el sustrato. Por el tipo de sustrato. Por el tipo de suelo. Por el tipo de suelo. Sí, claro. Y entonces así usted va encontrando plantas que solamente crecen en Cabo Samaná. Exactamente. En Cabo Samaná crece una de las plantas que son de las que tratamos aquí, una pimenta samanensis, que antes era Eugenia samanensis, que solamente crece en menos de 1 kilómetro cuadrado. Ahí está esa planta. Y podemos encontrar otra también de este mismo género de pimenta que solamente crece en Boca del Yuma y en la playita, en el Parque Nacional del Este. Y a mí me gustaría, me están diciendo que se me va el tiempo, qué pena me da, sobre todo porque este es un tema que a mí me apasiona y comparto la misma pasión con gente que estudiaron con usted, como doña Ángela Guerrero.
Sí, la el profesora profesor Ángela la Guerrero, profesora mi Ángela, que es colega, una botánica mi colega y investigadora, compañera, sí, una apasionada. una botánica, Un saludo desde aquí. investigadora y Sí. además profesora en la En la UAS, Universidad Autónoma dedicada de Santo Domingo. hace Bueno, mucho pues tiempo. ella ha sido colaboradora de proyectos radiales Sí, que sí, tenemos aquí en esta sí. La corporación estatal. profesora Ángela es muy activa. Muy activa, en una la, militante en en la defensa del botánica. planeta. Sí, Un claro, saludo desde claro. aquí porque ella también celebra Pero claro como botánica, claro que saludamos como a la científica. profesora Ángel, Ángela que usted me Guerrero. dice No, que compartieron aulas. claro, Sí, sí. claro que sí, claro que sí. Y a don Ricardo A García don Ricardo también. García, a Y a todos los los botánicos, a los ambientalistas. biólogos y biólogas de la Ay, República Dominicana estamos de fiesta. y del Caribe también. Otra Sí. planta más. Ya van 34, creo, 35. Eh, Ah, especies nuevas. o sea, registradas internacionalmente. Internacionalmente tenemos muchas plantas. Sí. Tenemos muchas plantas Pero que hemos... prométame que usted va a venir, profesor Brígido. Bueno, claro, yo y pues estoy- coordinamos estoy y a su seguimos hablando de este disposición tema que para me hablar apasiona. de esto, sí, porque Claro. hacemos esto porque nos gusta. Claro. Entonces estamos en disposición de cascarear el huevo. Exactamente. Ha sido un gran honor recibirlo. Para Encantada, mí, mucho gusto. y la invito también a que estudie botánica. Voy para allá. Hay tiempo. Yo soy una apasionada de la botánica. Mire, hemos conversado con el científico botánico Brígido Peguero. Identificó una nueva especie. Hemos conversado sobre eso, a la que llamó Pimenta versiliae, en honor a su madre. A mi doña madre que Bércida. murió hace Sí, ya muchos años, en el 92. En el 92. Honor. Muchas gracias. Gracias por a haber usted, estado gracias con a usted nosotros. y a su equipo. Hasta mañana, amigos. Que tengan un feliz día.